Bueno, en este hermoso e importante tema de vivir vestidos como escogidos de Dios, hemos estado así meditando en las últimas semanas la importancia de una vida que exprese constantemente gratitud. Cerramos la semana pasada viendo cómo la gratitud realmente determina, profundiza las raíces de tu fidelidad. Para poner una analogía, aquí en Veracruz nos encantan y por donde voltees prácticamente ves palmeras, ¿no? Una de las características en general de este tipo de plantas, de árboles, es que la raíz, cuando tú ves una palmera, por ejemplo, de 1 metro, significa que tiene una raíz aproximadamente de 1 metro, ¿no? Es decir, todo lo que vemos hacia arriba de la superficie de una palmera es lo que podríamos encontrar hacia abajo. Siguiendo esta idea, si viéramos la gratitud como las raíces, la fidelidad sería el tronco y las hojas de la palmera, ¿no? Entonces, si tú anhelas que tu fidelidad crezca, que tu permanencia, que tu amor por el Señor, que tu entrega crezca, tienes que profundizar, tienes que ir más a fondo, más adentro, en las raíces de gratitud. Esto es mucho más importante cuando enfrentamos situaciones, y todos las enfrentamos, donde llegan las dificultades, donde llegan las situaciones que no nos gustan, donde llega el problema que nos hace preguntar, Dios, ¿por qué? Esta pregunta es muy humana, ¿no? O sea, ¿por qué me pasa esto a mí, Dios, que me porto tan bien, ¿no? Yo no hice nada, ¿no? Dice uno de los salmistas, dice Dios, limpio está mi camino, ¿por qué me viene mal? Y ahí es donde Dios constantemente tiene que recordarnos, porque se nos olvida, que todo lo que Dios permite en nuestra vida es con un solo objetivo. Uno, porque nos ama, y dos, porque lo necesitamos. Podemos entenderlo o no. Es más, siendo honestos, muchas veces cuando vienen las dificultades, cuando viene la aflicción, no entendemos por qué. Pero ahí es donde a través del corazón que cree, del corazón agradecido, podemos darle a Dios gracias aunque no entendamos. ¿Entiendes lo que estás viviendo? Dale gracias a Dios. Si no lo entiendes, aún dale más gracias. Y ahí es donde tenemos la oportunidad como creyentes de decirle a Dios, Dios, yo me voy a comprometer contigo a no dejar pasar ninguna oportunidad de agradecer hasta por lo que no es agradable. Las palabras de Job siempre impresionan. Cuando él pierde todo, él dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Es decir, yo no voy a dejar de alabar a Dios. Vamos a ver lo que dice Eclesiastés 7:14. Dice el pasaje, este libro lo escribe Salomón, inspirado por Dios, dice, en el día del bien, esos días nos gustan a todos, ¿no? Son bien padres. En el día del bien, goza del bien, pero sigue diciendo, y en el día de la adversidad, considera. ¿Considera qué? Fíjate, sigue el pasaje, dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Es decir, todo se centra, todo se resume, todo se concentra en el que Dios lo permite y lo provee para nuestra vida. Claro, muchas veces nosotros somos como ese niño que ya platicamos, que aprende a dar gracias sin entender lo que está diciendo. Después vamos madurando un poco y decimos, si nos dan, ¿a quién le gustan las galletas? Cuando te dan una galleta dices, oye, gracias, ¿no? Pero, igual que el niño, cuando tienes que llevarlo, por ejemplo, al doctor, no te dice, gracias papá por llevarme al doctor, ¿no? Muchas gracias porque ahora tengo que tomar medicinas, ¿no? Yo tengo 3 hijos y nunca me han dicho, gracias papá porque
fuiste con el médico para que me mandara unas fabulosas inyecciones. Nunca lo han hecho. Pero, ¿por qué vamos al médico? ¿Por qué como padres llevamos a nuestros hijos a situaciones donde sabemos que no les gusta? Porque vemos más allá. Porque no nos concentramos en el presente solamente, sino que vemos lo que es lo mejor para ellos a mediano y a largo plazo. Entonces, muchas veces la diferencia de pensar del niño con la del papá es por eso. El niño nada más ve el beneficio inmediato. Una galleta la puede agradecer porque en ese momento la muerde, la saborea. Me acuerdo de un niño que le gustaban así como a mí, mucho las galletas. Y le dan su galleta y sonríe. Sí, ya me lo puedo imaginar, no, yo lo vi, ¿no? Después muerde la galleta, voltea a ver la galleta y empieza a hacer así una mueca de tristeza porque ya nada más le quedaba la mitad. ¿No? O sea, el niño disfruta lo que ve, lo que en ese momento puede disfrutar, pero el padre siempre está proyectándose más allá, a lo que es de beneficio permanente. Cuando Dios permite pruebas en nuestra vida, cuando Dios permite situaciones en las cuales el niño espiritual todavía no sabe agradecer, es porque Dios sabe que eso finalmente va a fortalecer su fe, va a fortalecer su confianza, va a ir desarrollando una relación con Dios más estrecha y que menos dependa de las circunstancias o que las circunstancias sean favorables. Un corazón agradecido, ¿sabes dónde empieza? Empieza reconociendo, así estando completamente ciertos, seguros de que Dios está detrás de todo. Porque siempre tendemos a echarle al diablo. Cuando algo sale mal, no, es que este diablo anda suelto. Si sale bien, ay, Dios me bendijo. Pero Dios dice, yo soy soberano. O sea, yo estoy por encima de todo. Así que aún, como dice Job, aún cuando Dios quitó, Él puede decir, sea el nombre de Dios bendito. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, tú lees por ejemplo en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas, no nada más las agradables. Cuando volteamos al Antiguo Testamento, vamos a leer Jeremías 29:11, Dios dice, yo tengo planes de bien para ti, dice el pasaje, porque yo sé los pensamientos o planes que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, si como creyentes, al menos intelectualmente, sabemos que Dios está por encima de las circunstancias, por encima de las intenciones humanas, a lo que Dios nos invita es a avanzar a que no nada más sea un reconocimiento intelectual, sino un apropiarlo en lo personal. Por ejemplo, David. David fue perseguido por Saúl porque le tenía envidia. En el corazón de Saúl, David fue matado. Y por eso nada más quería, vamos a decir, llevar a una sentencia o a un cumplimiento también en lo físico, esta sentencia que él ya había dictado en su corazón. Yo voy a matar a David. Pero eso que surgió de un corazón envidioso y de un corazón afectado por el pecado, Dios lo permitió. ¿Y por qué lo permite Dios? ¿Por qué permite Dios que sus hijos experimenten persecución, experimenten problemas, experimenten sufrimiento, experimenten pérdida? ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Y esa es la parte donde nosotros debemos reconocer y entender, Dios como nuestro Padre sabe lo que necesitamos. Oye, entonces esto quiere decir que como creyente ¿necesito problemas? ¿Necesito adversidades? Como hijo de Dios, de repente voy a necesitar que Dios apriete mis finanzas. Como hijo de Dios, voy a necesitar pasar por un periodo de enfermedad. O quizá por una presión
extrema en el trabajo, en la escuela? Claro, si desde el punto de vista humano nos hacemos estas preguntas, diríamos, no, yo no necesito eso. Es como el niño. Si el médico le preguntara al niño, oye, ¿necesitas unas inyecciones? No, yo estoy bien. Yo no necesito eso. Por eso Dios no nos pregunta, nos va trayendo lo que nuestra vida necesita. ¿Qué necesitaba David? Ahora fíjate, ¿cómo nosotros humanamente podemos ver solo una parte del proyecto, una partecita del plan? David, en el momento que Saúl se levanta contra él, David parece estar así en el momento cumbre de su vida. Es yerno del rey. Se casó, obviamente por eso, con la princesa, ¿no? En su trabajo le va de maravilla. Todo lo que hace, Dios lo bendice. Su pastor es el hombre que Dios eligió para guiar a Israel antes de Saúl, Samuel, ¿no? Su mejor amigo, el hijo del rey. No, yo creo que David llegaba en la noche a su casa. Dios, gracias por la vida que me diste, ¿no? Es perfecta, no le cambies nada. Y Dios sabía, David necesita dejar de depender del hombre, dejar de depender de aquellas cosas en las cuales él ha puesto su confianza. Pero a David Dios no le preguntó, oye David, ¿quieres que te quite tu trabajo? ¿Quieres que te quite a tu esposa? ¿Quieres tener que salir huyendo al desierto con lo que traes puesto? Y sin embargo, en ese proceso, en ese tratamiento, en eso que Dios proveyó para David, encontramos cómo Dios fue cultivando de David, rescatando de David expresiones como, por ejemplo, el hacer tu voluntad me ha agradado. En este periodo de persecución de Saúl a David, es cuando David escribe, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando David aprendió que no debía confiar en nada ni en nadie, ni siquiera en sí mismo, es cuando puede empezar a brotar de ese corazón del cual Dios dice, David tiene un corazón conforme al mío, empieza a brotar así las maravillas que solo surgen de una relación con Dios que no pudo haber disfrutado cuando todo va bien. O sea, es fácil agradecer en la bendición, o al menos más fácil. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución, realmente el corazón se afianza en el Señor. Te lo digo con sinceridad. A veces, cuando Dios nos ve así medio distraídos, medio perdidos fuera del objetivo para el cual llamó al creyente, Dios tiene que permitir cosas que nos hagan reaccionar. Es esa medicina que le dice al corazón, regresa. Es una forma en la cual Dios nos manifiesta su amor. Otra vez, es como el padre que lleva a su hijo a que le pongan una inyección. ¿Por qué? ¿Porque te gusta verlo llorar? No, porque sabes que es lo mejor. Oye, pero David confiaba en Dios, sí. Pero Dios siempre está trabajando en el corazón del creyente para que vaya a más. No fue porque David no estuviera confiando en Dios, porque Dios permitió estas circunstancias en su vida. Es más, la confianza de David en Dios fue lo que lo llevó a ponerse delante de Saúl y decirle, yo voy contra Goliat. Fue su confianza en Dios la que le dio la oportunidad de, aun cuando ya estaba siendo perseguido por Saúl, saber, Dios es mi juez, Dios es quien me cuida de Saúl. Yo no voy a hacer nada contra él. Esa confianza de David en Dios es la que le permitió el día que Dios lo puso a su alcance y que pudo haber levantado su mano contra Saúl. Fíjate lo que dice, 1 Samuel 26.
Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. A Saúl yo no lo voy a tocar. Pero fíjate que algo que es precioso es que lo primero que guardó David respecto a Saúl fue su corazón. Por eso vemos que David ni siquiera lo escuchas hablando mal de Saúl. Oye, ¿qué le pasa? Es más, cuando llega con Jonatán, a Jonatán le pregunta, Jonatán, dime qué hice mal. Si he pecado, mátame tú. No necesito que me lleves con tu padre. Pero no entiendo qué hice. O sea, nunca hubo una actitud así ni siquiera de hablar mal contra Saúl. Esa era la confianza de David. Ahora vamos a ponernos de abogados de David, ¿no? Esa parte nos gusta mucho, luego ser abogados defensores, ¿no? ¿Qué hizo mal entonces David? ¿Que no era suficiente? ¿No es suficiente un creyente que confía en Dios, que puede ir y tomar su vida en sus manos para derrotar a un gigante? ¿No es suficiente una confianza en Dios que le permite dejar su vida ahí en las manos de Dios y que Dios sea su juez y no tomar nada en sus propias manos? ¿No es suficiente un creyente que tiene en tan alta estima la justicia y la lealtad que no extiende su mano contra su enemigo? Aún Saúl se sorprendía de la fidelidad de David. Entonces, la pregunta es, o sigue siendo, ¿por qué Dios llevó a David a este tratamiento? ¿Qué es lo que necesitaba David? Dios conoce el corazón. Dios conoce el material que hay en nuestra vida. Y, ¿sabes? Dios dice, yo no voy a dejar a ninguno de mis hijos incompleto. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, Filipenses, que dice que Dios va a terminar la obra que comenzó en cada uno. Tú eres una obra de Dios, yo soy una obra de Dios, estamos en proceso. La pregunta que Dios hoy nos quiere hacer es, ¿te quieres quedar como estás? No sé tú, como dijo Josué, no sé tú, pero yo no me quiero quedar como estoy. O sea, yo estoy convencido que hay muchísimo por hacer en mi vida. Y lo que Dios quiere hacer en mi vida es lo que requiere que Él tenga que traer a mi vida lo que yo necesito. Y estoy convencido que dentro de lo que Dios va a traer a mi vida para llevarme a madurar, a crecer, a confiar más, van a ser adversidades, pruebas. ¿Qué le voy a decir a Dios? No, Dios, yo no quiero crecer. Mejor me quedo como estoy. No, Dios, es más, aunque tú le digas a Dios, Dios, yo no necesito eso, regreso al ejemplo de los niños. Cuando tu hijo te dice, no papá, no papi, a mí no me des inyecciones. Ay, sí, hijito, ven, no, así te quiero enfermo. Así te voy a dejar. No hacemos eso. Imagínate Dios. Dios no nos va a dejar en ninguna parte del camino porque Él dijo, yo te voy a llevar hasta el final. Dios no se va a conformar con que tengas fe, cuando esa fe, dice la Biblia, puede ser preciosa. ¿Cuándo se convierte en preciosa? Dice, cuando es puesta en el horno, en el fuego de la prueba. Dice, cuando vuestra fe más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. O sea, Dios no se va a conformar con que tengas un poco de fe cuando puedes tener un corazón que abunde en la fe. Ese es el trabajo de Dios. Me platicaban en la semana de una persona que vino a Cristo en medio de la bendición. ¡Qué bendición! Pero la mayoría de nosotros, no sé tú, pero al menos yo llegué a Cristo cuando me sentí inseguro. Cuando sabía, yo no me voy a ir con Dios si no arreglo mi vida delante de Él. Entonces Dios finalmente siempre va a traer lo que nuestra vida necesita porque nos ama a todos por igual.
Y cuando abres la Biblia, de principio a fin, de pasta a pasta, tú te das cuenta que ese siempre ha sido el trabajo de Dios con los hombres. Llevarnos al punto máximo que le permitamos. Piensa, por ejemplo, en Caín y Abel. Ambos, hijos de Adán y Eva, ambos conocían el proyecto de Dios, ambos manifestaron en un primer paso que creían en Dios. Los dos llevaron su ofrenda. Pero uno creía suficiente en Dios como para hacer las cosas como Dios pedía, y otro nada más creía en Dios como para acercarse y llevarle una ofrenda. ¿Quién quiere ser? Aún a Caín, Dios no lo desechó. Se acerca con Caín y le dice: Caín, si hicieres bien, puedes tener el mismo resultado, la misma comunión conmigo. Sigues avanzando en la lectura, ves por ejemplo cuando Moisés manda a los 12 espías a la tierra prometida. Eran 12 príncipes, uno de cada una de las tribus de Israel, pero de los 12, solo 2 estuvieron dispuestos a creerle a Dios que a pesar de ser ciudades altas, amuralladas, que hubiera gigantes, etcétera, etcétera, que Dios se les podía dar la tierra. Ellos levantaron su voz y dijeron: más podremos nosotros que ellos, su esperanza se ha apartado de ellos, Dios está con nosotros. Y los otros 10 se conformaron con: sí, es una tierra muy buena, pero no podemos. O sea, en cada pasaje tú te das cuenta cómo Dios va mostrándonos que hay diferentes reacciones, diferentes actitudes ante la misma oportunidad que Dios nos da. Llegamos con Daniel y sus amigos, ¿no? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Que dice la palabra de Dios que eran ellos entre muchos jóvenes de los cautivos que llevó Nabucodonosor a Babilonia para ser instruidos en las letras y en las ciencias de los caldeos. Pero solo estos muchachos dijeron: no queremos contaminarnos. Queremos mantenernos fieles a Dios. Queremos que Dios sea honrado con nuestra vida. Y dentro de todos los jóvenes hebreos que fueron llevados cautivos, Dios nos habla de estos 4 que decidieron ir un poco más. Los demás cumplieron la ley de su tiempo. El rey manda que coman esto, pues nos lo comemos, es la ley. Daniel y sus amigos estuvieron dispuestos a: por favor, no nos obligues a contaminarnos. ¿Sí? Entonces, siempre es un común denominador. La invitación es abierta. Poniéndolo en palabras de Jesús, Jesús dice: muchos son llamados, pocos escogidos. Ruth y Orfa, las 2 lloraron. Las 2 le dijeron en un momento a su suegra: no te queremos dejar. Pero una se volvió y la otra siguió. En la palabra de Dios constantemente vemos esto. Había 2 parientes cercanos, Booz y el otro, ¿cómo se llamaba? Un fulano que tenía la oportunidad de venir a formar parte de la genealogía de Jesucristo, pero que dijo: no, esto no me conviene. Fueron sus palabras, ¿eh? Va a afectar mi heredad si yo me comprometo con Ruth. Del fulano no sabemos ni su nombre, y Booz vino a formar parte de la genealogía del Salvador. Y nos podríamos pasar horas hablando así de ejemplos constantes, prácticos en la Biblia, donde Dios dice: a ver, el llamado ahí está. Claro, en un momento, ante el pensamiento humano puede decir: híjole, pero es que estuvo difícil. Pregúntale a José si no fue difícil ser vendido a los 17 años por sus hermanos. Y yo te aseguro que José no entendía por qué estaba pasando eso. Sin embargo, creyó que Dios tenía el control. Tan que lo creyó
que al paso de los años, cuando sus hermanos van con él temerosos de que José fuera a ejercer una venganza y desquitarse de todo el mal que le hicieron, José les dice: no me enviasteis acá ustedes, sino Dios. Esto era el plan de Dios. O sea, ¿te das cuenta cómo Dios puede tomar aún la maldad humana y transformarla para nuestro bien? Ese es nuestro Dios. Y entonces yo me pregunto, oye, ¿entonces queda algo de lo cual no podamos dar gracias? Todos los hombres y mujeres que Dios pudo usar siempre estuvieron dispuestos a ir un poco más en su relación con Dios. Estuvieron dispuestos, sin importar el costo, a seguir a Jesús. Un día, de los muchos que seguían a Jesús, dice la Biblia que se volvieron atrás. Y aún Jesús se voltea con los dos y les pregunta: si quieren se pueden ir también, porque seguirme tiene un costo. Y los discípulos dicen: ¿y a dónde vamos? Si solo en ti hemos encontrado palabras de vida eterna. Ellos entendieron que solo siguiendo a Cristo, aunque hubiera persecución, podían alcanzar lo que Dios tenía para ellos. Dice Filipenses 3:12, el apóstol Pablo, dice: no que lo haya alcanzado ya. Y ahí nos podemos sumar tú y yo esta expresión: no hemos alcanzado todo lo que Dios tiene para nosotros. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. O sea, sigo avanzando. Dice: por si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Cuando tú eres consciente que Dios está atrás de todas tus circunstancias, vas a tener siempre, no nada más algo que agradecer, sino el deseo de agradecerlo. Porque ahí llegamos a otro terreno, ¿no? Dar gracias, o dar gracias con un corazón realmente sincero, agradecido. Porque podemos dar gracias de boca. Dar gracias por los días buenos y por los días malos y por los más o menos, ¿no? Porque así es nuestra vida. Hay días lluviosos, hay días soleados, hay días en que las cosas te van a salir muy bien y hay días de los que humanamente dices: ¿y para qué me levanté? ¿No? Mejor no hubiera salido de mi casa. Pero cuando te entiendes, Dios tiene un plan atrás de cada situación, entonces dices: Dios, gracias por esto. Yo he estado en situaciones donde le he dado a Dios gracias sin entender. Y siendo honesto contigo, a veces sin muchas ganas. O sea, así que dices: Dios, gracias, pero no entiendo, Dios. Y cuando pasa el tiempo, lo entiendes. Y de veras, cuando pasa el tiempo, no nada más lo entiendes, sino que te avergüenzas. O sea, yo me avergüenzo de, híjole, ¿y por qué no fui ahora sí que más emotivo, más efusivo en esa gratitud? Porque no entendía. Pero cuando le permites a Dios, cuando le crees a Dios, te vas a dar cuenta que esa gratitud es el estabilizador de tu vida. A quienes les gustan los autos o saben un poquito de autos, es así, es la suspensión activa de tu auto. Que no importa el bache por el que pases, tú vas a pensar: oye, esto está bien terso. Y pasaste el bache, pero la gratitud te va a mantener estable. Como dice el pasaje que leímos: en el día del bien, gozas del bien; en el día del mal, Dios lo permitió, Él tiene un plan. Dios hizo lo bueno, Dios hizo lo uno como hizo lo otro. ¿Por qué? Porque tiene un propósito mayor. No hay pasaje en la Biblia donde no veamos este contraste en el cual podemos sumarnos y decirle a Dios: Dios, quiero que hagas eso en mi vida. Dice Filipenses 3, 13 y 14.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y esta parte es la que me encanta, dice, y extendiéndome a lo que está adelante, extendiéndome a lo que está adelante. ¿Sabes? Esta idea de extenderse es ¿cuánto estás dispuesto a dar un poquito más? Por ejemplo, Jesús le dijo a los discípulos, a la gente que lo escuchaba, si alguien te pide ir con él una milla, en este tiempo, los romanos podían decirle a cualquier ciudadano, cárgame esto, así que llévame esta carga por una milla. Y no podían, o sea, era obligación. Tenían que agarrar la carga y llevarla por una milla. Y Jesús dice, si alguien te pide que lleves la carga una milla, llévasela 2. La parte humana, ¿qué hace? 950, 990, 999, 1000 metros. Bueno, una milla, no sé si no son 1000 metros, ¿sabes? Pero para que entendamos. Hasta aquí. Es lo que tenía que hacer, es lo que voy a hacer. Extendiéndome es el deseo en el corazón de yo no voy a poner el límite. Quiero más de Dios. Por eso Pablo puede decir, me extiendo a lo que está delante. Dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La actitud de Pablo nos habla de cómo él estaba siempre dispuesto a, no importa lo que venga adelante, yo voy a hacer lo que agrada a Dios. Cuando Pablo se propone, por ejemplo, ir a Jerusalén, dice la Biblia que llega un profeta y le dice, un profeta llamado Agabo, y le dice, Pablo, el Espíritu dice que a donde vas a tener persecución. Y entonces los discípulos empiezan a decirle a Pablo, Pablo, no vayas, te van a apresar. Y Pablo dice, estoy dispuesto no solo a que me apresen, sino a dar mi vida por Cristo. Estoy agradecido, estoy contento. Pablo, pero es que te van a perseguir los judíos. No importa, estoy contento. Para eso me llamó Dios, a compartir el evangelio. Oye, Pablo, pero es que te van a encarcelar por años y tu ministerio se va a ver truncado. Si Dios así lo quiere, si Dios lo permite, será lo mejor. Y luego leemos como Pablo dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo de tal manera que aún en ellas el evangelio se ha seguido publicando. Entonces, no hay situación que venga a nuestra vida de la cual no podamos decir, esto viene de Dios. Para nosotros es un hermoso recordatorio, importante recordatorio, de que tenemos que encontrar en Cristo nuestro contentamiento. Algo por lo que siempre puedas dar gracias. Porque Dios dice, yo voy a cumplir mi propósito en ti. Él tiene un propósito. Y te voy a decir algo y con eso termino. El único que puede impedir que Dios alcance su propósito en tu vida, eres tú. Entonces yo te animo a que te pongas del lado correcto de la ecuación. El lado correcto de la ecuación es súmate en cuanto a tu voluntad a Cristo. Él lo va a hacer todo. Platicaba con una persona en la semana y le decía, lo hermoso de la vida cristiana es que Dios no nos pide que lo hagamos, solo nos pide, déjame hacerlo en ti. Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quieres que Dios te dé un corazón agradecido? No te toca a ti hacerlo, te toca permitirlo. Ve con Dios y dile, Dios, yo quiero ser una persona agradecida. Quiero dejar fuera de mi vida la queja. Produce esto en mí. Ahí empieza. Y cuando tu corazón esté agradecido,
estarás cimentando, profundizando en una vida de entrega, en una vida que está dispuesta a extenderse un poquito más. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la invitación que nos haces cada día a ir más cerca de ti. Y gracias también porque vemos que tú siempre estás trabajando y no hay cosa que permitas en nuestra vida que no tenga este objetivo. Llevarnos más cerca de ti, llevarnos a crecer en nuestra relación contigo, a madurar, a descansar en ti. Y gracias, Señor, porque a pesar de nuestra natural incredulidad y resistencia, tú eres fiel. Y tú no te cansas de nosotros y nunca nos abandonas. Bendice esta enseñanza en nuestro corazón y llévanos a decidir ser agradecidos. Que tú puedas producir en nuestro corazón este agradecimiento, esta gratitud y también de la mano de esto, a este anhelo de ir más allá, extendernos a lo que está delante. Te lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Cristo. Amén.